Bueno, hermanos, quisiera que me acompañen al libro de Hebreos, el capítulo 12. Buenos días a todos los que todavía no he podido saludar. Hebreos capítulo 12. Y ahí vamos a leer el versículo 2. Versículo 2. Dice así la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo leo una vez más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quisiera compartir en este tiempo con ustedes, hermanos, acerca de mirar a Cristo, acerca de mirar a Jesús, de mantener los ojos en Jesús. Mira a Jesús. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu amor y misericordia, por tu cuidado. Gracias por la obra de Cristo. Gracias, Señor, por el camino que nos has abierto para llegar a ti. Gracias por la comunión que podemos disfrutar hoy. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, que a través de la justicia de Cristo somos aceptos delante tuyo. Y hoy, si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú lo concedes. Y sabemos por medio de tu palabra que tú quieres que tu iglesia sea edificada, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que podamos mortificar nuestro pecado y parecernos cada vez más a Jesús. Por eso, Padre, te rogamos que tu palabra no vuelva vacía hoy, que haga esta obra a la que tú la envías, de limpiarnos y de hacernos más como Cristo. No solamente, Padre, ayúdanos a ver lo que debemos dejar, sino también lo que debemos hacer, imitando a nuestro Salvador. Padre, te ruego que me des sabiduría de lo alto para hablar de ti como debo hablar. Te ruego, Señor, por aquellos que pueden estar escuchando que no te conocen, que en tu gracia los salves, los traigas a ti para la gloria de tu nombre y tu iglesia sea edificada, Padre. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto ya algunos pasajes de Hebreos, hermanos, y hemos estado compartiendo algunas cosas que me gustaría recordar. Sería lindo poder hacer un resumen de todo el libro para ver cómo se llega hasta aquí, pero el libro de Hebreos tiene el propósito de, a grandes rasgos, de poner los ojos solamente en Cristo y sacarlos de cualquier otra cosa. De considerar solamente al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, descansar solamente en la obra divina de Cristo, en la obra humana de Cristo, en todo lo que Él ha hecho, encontrar en Él nuestro reposo y a partir de ahí poder dejar de lado todas cuestiones religiosas y dejar de tratar nosotros mismos de alcanzar lo que Cristo ya logró por nosotros por pura gracia, como una muestra de su amor que no tiene igual, y extendiendo su misericordia hacia cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a pensar en Él, en su obra, en sus promesas, y no solamente en las que ya están cumplidas, viendo y explicando también el libro de Hebreos cómo todas estas cosas eran una sombra de lo que había de venir, en todos los rituales, los sacrificios, las fiestas, todo era una sombra de lo que había de cumplirse en Cristo, y lo que hace el autor de Hebreos, inspirado por Dios, es mostrar cómo Cristo es el tipo de todas esas sombras, es la luz, es el verdadero objeto, el real, el eterno, sobre el cual se proyectaban todas estas sombras, y una vez que Él vino y cumplió todo eso prometido, una vez que desarrolló todo,
mostrando, por ejemplo, en el capítulo 9, que ese tabernáculo era una sombra del verdadero, del eterno, de ese templo en el cual Cristo entró en el lugar santísimo con su propia sangre, una vez y para siempre. Entonces, eso nos muestra que todos los sacrificios que se venían haciendo estaban apuntando solamente al único y verdadero sacrificio, que es el de Cristo. O sea, la sangre de los machos cabríos no tenían poder alguno para limpiar pecados. Entonces el sacrificio que iba a limpiar de pecados de una vez y para siempre era solamente el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa obra de Cristo se ve cumpliendo con todo eso que se anunciaba, a Cristo entrando una vez y para siempre delante de la presencia de Dios, con su propia sangre, para pagar por todos nuestros pecados, como una ofrenda única, haciendo perfecto para siempre a los santificados. Y nos recuerda su promesa, Hebreos 9:28, nos sigue diciendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, no solamente nos recuerda el propósito de esa venida de Cristo en carne, siendo como uno de nosotros, para terminar con el pecado y con esa victoria asegurar nuestra salvación, sino que nos recuerda que Él, después de habernos redimido, ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, y desde ahí va a volver en gloria y majestad, pero ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le están esperando a Él, a los que están esperando en Él, a los que tienen la esperanza puesta en Él. Entonces, esa venida de Cristo, ya sin relación con el pecado, en gloria, en majestad, es la que nosotros estamos esperando. Es donde está puesta nuestra esperanza. Ya no para que Él venga, sino para salvar a los que le esperan. No que no seamos salvos ya, pero ese salvar habla de una salvación definitiva, donde vamos a ser definitivamente alejados del pecado, de los efectos del pecado, donde vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados y así estaremos para siempre con Él en una comunión perfecta, donde no habrá impiedad ni injusticia, ni nada que interrumpa esa comunión con el Señor. Entonces, teniendo eso en mente, avanza en esas promesas y nos llama a las cosas que tenemos que hacer hoy, a las cosas de las que nos tenemos que ocupar hoy. Y en el capítulo 10, un pasaje que ya vimos, solamente leo el versículo, el 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, descansando en esas promesas de Cristo, en la esperanza que Él nos ha dado, descansar en eso y seguir adelante, manteniéndonos firmes en nuestra fe, en lo que hemos profesado con nuestros labios y ponerlo por obra, con una fe viva, que obedece al Señor. Por eso dice más adelante en el capítulo 10, del 36, dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un pasaje que ya hemos visto también. Y así avanza en lo que es el capítulo 11, hoy tendremos una breve reseña, pero en el capítulo 11 hasta el versículo 33 y hasta el final, dice así: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando
y por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y esto es algo que ya hemos estado viendo, estudiando, y ahora vamos a avanzar un poco más en el capítulo 12, cuando empieza, considerando estas cosas que ya hemos mencionado, lo que viene atrás. Me gusta porque Hebreos dice, lo voy a leer, el 13:22 dice, ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, ¿no? Una linda carta, breve, no tan larga. A veces uno piensa, bueno, tiene 13 capítulos, ¿no? La vamos a leer en 3 o 4 días. Esto es una carta que llegó, una carta breve de exhortación, de ánimo, alentándonos en la palabra, mostrándonos a Cristo completamente, y teniendo en cuenta todo lo que se dice en la carta. Así empieza el capítulo 12 diciendo, por tanto, teniendo en cuenta todas estas cosas, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, teniendo alrededor nuestro una nube de testigos tan grande. Cuando dice que nosotros estamos en una carrera, y esta carrera está rodeada de testigos, es precioso pensar en el cuadro de una carrera pública. Creo que es lo que quiere transmitir, donde hay un montón de personas alrededor, alentando, viendo la carrera, o cosas así. Y ese es el cuadro que se nos presenta, habiendo mencionado a tantos hermanos que nos precedieron en el capítulo 11, con nombre y sin nombre, porque hay muchas situaciones aquí que hablan de esos hermanos, aunque no los nombran con nombre propio, ¿verdad? Pero sí están mencionados por las situaciones que vivieron, por las cosas que pasaron, y no solamente tal vez abarca cada una de estas situaciones, sino que abarca a muchos más, a muchísimos hermanos más que pasaron por las mismas situaciones. Entonces los presenta como esos que hoy están siendo espectadores en esta carrera, y que han dejado un testimonio de esta carrera. Son aquellos que nos precedieron, que corrieron esta carrera, que hoy tal vez ya han terminado la carrera, y están ahí esperando que nosotros también lleguemos a la meta, habiendo dejado atrás un testimonio de fe que nos sirve como testimonio a nosotros de esa carrera, y diciéndonos, bueno, a ver, piensen en esto. Todos ellos que vivieron por la fe, que hicieron la voluntad de Dios por la fe, que hicieron las cosas con los ojos en las glorias venideras, dejaron su testimonio, y es un testimonio de esta carrera, y además hoy están expectantes ahí, viendo la carrera, son testigos de esta carrera, de cómo nosotros estamos corriendo. Entonces nos lleva a meditar en el testimonio que nosotros estamos dejando en esta carrera, para aquellos que hoy están corriendo con nosotros, y también para aquellos que van a venir detrás nuestro, para aquellos que seguirán también ese testimonio que nosotros les dejemos. Entonces, hay una carrera que es constante, que es continua, y en la que estamos participando por la fe. Y este ejemplo llevado a los juegos de aquella época, pensando, también Pablo usa este ejemplo en otros lugares, en 1 Corintios 9, cuando se habla del galardón de poder compartir el Evangelio gratuitamente, y todas las cosas que son necesarias para correr esta carrera, que tiene como meta presentar gratuitamente el Evangelio, ¿no? Y cómo uno se abstiene de muchas cosas para seguir corriendo esa carrera en una forma digna, en una forma legal, sin hacer nada indebido y sin ser
eliminado, ¿no? Respetando las reglas, cumpliendo con lo que se pide. Bueno, acá se está haciendo lo mismo. No sabemos si Hebreo fue escrito por Pablo o por otra persona como un amanuense, pero sí el autor es Dios, tanto de Corintios como de Hebreos. Entonces él está usando los mismos ejemplos para que nosotros, en una forma gráfica, podamos ver aquella enseñanza espiritual que se nos está dando. Entonces, dice que con esta grande nube de testigos que tenemos alrededor, y pensando en ese testimonio, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En el contexto de la epístola, y también llevándolo a las cuestiones diarias, cuando habla de todo peso, no está hablando en sí de cosas pecaminosas, pero sí está hablando de cosas de esta vida que no nos permiten correr la carrera libremente. Cuando uno piensa en una carrera, sea lo que fuera, si es una carrera de velocidad, una carrera de resistencia, una carrera pedestre, una carrera que puede ser en un estadio o lo que fuera. Para todo tipo de carrera, uno va lo más liviano posible. Y para tener una mejor performance en esa carrera, uno se despoja de todo aquello que puede serle una carga, un peso, aquello que lo haga uno más pesado. De hecho, se entrena para no estar tan pesado como estamos algunos, físicamente hablando, y así poder correr de una forma más liviana la carrera. Esto significa poder estar en una buena forma, correr, de poder disfrutar y no sufrir la carrera, ¿no? Si uno va en el estado en que está y quiere correr hoy un maratón, lo más probable es que tarde 4 o 5 días en llegar, y que sufra cada paso que dé, y después de los primeros 20 minutos ya piense que se agotó el agua del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no está preparado para la carrera, porque no tomó conciencia de la carrera, porque no ha hecho lo necesario para participar de la carrera de una forma digna. Y ese es el cuadro que se nos está presentando, y es a lo que se nos está llamando, a despojarnos de todo peso. Uno puede ver en el libro cómo ese peso se traduce en tradiciones, en rituales, en justicia propia que se busca alcanzar, cuando el autor de Hebreos escribe en el capítulo 4 que hemos entrado en el reposo, y el que entró en el reposo descansó de todas sus obras. O sea, ya no está obrando para alcanzar justicia delante de Dios o para ser aceptable delante de Dios. No, en Cristo es nuestro reposo, descansamos de todas nuestras obras, porque su obra es suficiente y perfecta para declararnos justos por siempre. Entonces, descansamos. Uno también descansa de la comodidad. Uno no puede correr una carrera y al mismo tiempo estar cómodo, mis hermanos. Uno no puede correr una carrera desde un sillón bien mullido. Uno no puede correr una carrera tirado mirando televisión, por ejemplo. Uno no puede correr una carrera tratando de que el piso sea siempre acolchonadito, de que esté calentito, de que uno pueda sentir sus pies como plumas. Eso no es una carrera, ni siquiera se parece a una carrera. Eso es buscar la comodidad. Entonces uno empieza a buscar, dice, no, lo que pasa es que yo ahora no me puedo comprar esas zapatillas con cámara de aire, entonces cuando me pueda comprar las zapatillas voy a correr. No, eso no pasa, eso no es el propósito. Uno debe prepararse para correr esa carrera y dejar de lado, despojarse de esas cosas que no son inmorales, que no son malas en sí mismas, pero que no son un peso para poder correr libremente esa carrera. De repente uno se despoja de cosas que no tiene que despojarse. Por ejemplo, quiere despojarse de responsabilidades. Sabe lo que tiene que hacer, sabe que lo que tiene que hacer es bueno, pero dice, no, pero yo no quiero tomar la responsabilidad porque no sé si voy a poder cumplir, no sé si voy a fallar. Bueno, tengo una noticia para vos, para usted, hay una noticia. Usted ya está en la carrera, lo puso Cristo. Entonces, cuando usted hace ese tipo de cosas y no quiere tomar las responsabilidades de la carrera, usted está defraudando a su Salvador. Usted está dejando de lado a su Salvador, está dejando
de lado lo que Él lo mandó a hacer. Nosotros debemos tener celo por lo bueno siempre. Entonces, si hay algo bueno, si hay algo que es la voluntad de Dios, si hay algo en lo que nosotros tenemos que participar, entonces hay que despojarse del peso de eso que no nos deja hacer lo que tenemos que hacer, que no nos deja participar, y hacerlo, y asumir la responsabilidad para la gloria de Dios. Entonces ese peso tiene que salir, ese peso que son los afanes de esta vida, las preocupaciones. A veces estamos tan encerrados en nuestras preocupaciones que se vuelven un peso en nuestra vida, que no nos dejan actuar libremente, que no nos dejan vivir como cristianos, que no nos dejan cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos, porque estamos ocupados en un montón de cosas que no son parte de la carrera cristiana, que tal vez son necesarias para esta vida y que no están mal. Por eso dije, no son cosas inmorales, son cosas que uno debe hacer, ocuparse. Estas cosas pueden ser el trabajo, la familia, el estudio, y tantas otras cosas que no son lícitas y que son necesarias, pero que se vuelven un peso cuando estas cosas, en lugar de ser un medio para darle la gloria a Dios, se vuelven un fin en sí misma para lograr lo que nosotros queremos. Y aún para lograr estar tranquilos, para que por medio de estas cosas nosotros nos despreocupemos, entre comillas. Bueno, eso es un peso también, que es innecesario en esta carrera, porque debemos descansar en las promesas de Dios, en sus promesas de provisión, de fiel. Dice, al que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no va a dar también con Él todas las cosas? Entonces, Dios promete suplir todas las necesidades de sus hijos, de su pueblo, promete estar con ellos, y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, es Dios el que se glorifica cumpliendo esto, porque fiel es el que prometió, veíamos, ¿no? Confía en sus promesas, vimos hace unas semanas atrás. Entonces, hay que despojarse de ese peso en esta carrera, de los afanes de esta vida, esas preocupaciones. Y recuerde, cuando habla de peso no está hablando de cosas que son pecaminosas en sí mismas. ¿Sí? No son inmorales. Son cosas morales, que son lícitas, pero que si ocupan el lugar de Dios o son una traba para que nosotros obedezcamos a Dios, entonces es un peso que no nos permite correr la carrera en una forma digna, en una forma leal, en una forma honesta. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, ese pecado que nos asedia, hermanos, es el pecado que mora en nosotros. Es la propia corrupción que está en nosotros, es la malicia, la maldad, como vimos el domingo de Pascua. Como nos enseñaba el miércoles el pastor Cristian, las cosas para hacer en la cuarentena. Y dice 1 de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desechar la malicia. Habíamos visto la palabra malicia el domingo de Pascua, cuando vimos primera de Corintios 5, 7 y 8. Y decía cómo debíamos despojarnos de la malicia y de la maldad. Esa malicia que está en nuestro corazón y la maldad de poner por obra todas estas cosas. También nos decía, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Ustedes son una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces celebremos la fiesta, sin levadura. Hay que sacar el pecado que nos asedia, hay que mortificar ese pecado que está en nosotros. Como también nos compartía en la Nueva Vida el domingo pasado a la noche en Romanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es tiempo de despojarse de ese pecado que nos asedia. Es tiempo de dejar de lado los deseos de la carne, de dejar de lado las concupiscencias para hacer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que querramos, ese pecado que nos está asediando, que está siempre ahí dispuesto a atacar, entonces nosotros no tenemos que proveer para los deseos de la carne. Tenemos que quitar todas esas cosas que lo puedan alimentar, todas esas cosas que lo puedan hacer crecer. Debemos eliminarlo, cortarle, como dicen, cortarle todos los puentes para que no tenga acceso, para llevarlo a su mínima expresión. Debemos destruir el cuerpo de pecado, llevarlo a la mínima expresión, el griego catargeo, o sea, ponerlo bajo control.
que no pueda crecer ni influir. Entonces ese pecado que nos asedia, que mora en nosotros, tiene que ser también dejado de lado, tiene que ser desechado, quitado afuera de nosotros. Nosotros tenemos que saber que una carrera siempre está delimitada con un propósito. O sea, tiene un lugar donde empieza la carrera, y déjeme llamar ese lugar el día en que Cristo nos salva, el día que nos trae a Él. Ese es el día que nosotros empezamos la carrera. Esto no está hablando de una carrera que, bueno, ahora soy cristiano, voy a ver si corro la carrera o si no la corro, ¿no? Usted fue salvado y puesto en la carrera. Y esta carrera está delimitada con una meta delante. La meta es ser conformados a la imagen de Cristo. La meta es ver a Cristo cara a cara. La meta es ser transformados de gloria en gloria. La meta es ir de lo que somos a lo que vamos a hacer en Cristo. Ese es el propósito con el cual Dios nos salvó. Y las reglas de esta carrera están marcadas por el Evangelio. O sea, hay una meta gloriosa y el Evangelio es el que nos traza las reglas de la carrera. Por eso Pablo le decía a los hermanos en Filipos, mire, yo les pido una sola cosa, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O también le dice a los hermanos de Tesalónica, que andéis como es digno de Dios. O también le dice a los hermanos en Éfeso, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una conducta que es digna, esa conducta está marcada por el Evangelio. Esto tiene un camino a seguir. Pablo corriendo esa carrera y participando de ella, cuando habla en Filipenses, en el capítulo 3, él dice en los versículos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, al hecho de ser como Él es, al hecho de ser hallado en su justicia y no en la nuestra, al hecho de llegar a esa meta de verle cara a cara en la gloria eterna. Entonces, él todavía está corriendo esta carrera y dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, todavía tengo todavía carrera por delante, tengo tiempo hasta la meta todavía, y la estoy corriendo, pero mis ojos están puestos allí en la meta, en el premio, en el galardón, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, esa gloria venidera. Entonces, vemos que la carrera está delimitada desde el comienzo hasta el final, y el lugar por donde se debe correr. Mire, si una persona corre en un estadio, no es que tiene su andarivel y dice, voy a correr una carrera de 400 metros. Entonces tiene que dar toda una vuelta completa. Sale por su andarivel y luego se junta y cuando está en la mitad, cruza todo el campo por el medio hasta directamente la línea de la meta. Esa persona sería descalificada. Y lo mismo pasa con nosotros. Los andariveles por los cuales nosotros tenemos que correr, el lugar por donde debemos correr, está delimitado por el Evangelio, por la enseñanza del Evangelio, por las cosas que el Evangelio nos enseña. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, aquello que no es acorde a la voluntad de Dios, y a los deseos mundanos, aquellos que se oponen a los que el Espíritu se opone, que es el pecado que nos asedia, ¿verdad? Entonces, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, atentos, velando, haciendo lo que Dios manda, alineados con Dios, sobria, justa y piadosamente. Está delimitado por el Evangelio el lugar donde nosotros corremos esta carrera. Y esta carrera, según nos relata el mismo libro de Hebreos y según nos relata la Escritura, es una carrera de padecimientos e instrucciones que Dios nos da por medio del Evangelio para saber qué hacer en esa carrera, cuando esa carrera, permítame llamarlo, no es una carrera de velocidad. Esta es una carrera de obstáculos a campo traviesa. Es una carrera que tiene un recorrido, es un camino muy angosto, lo sé. Y hay que correr por ese camino angosto. Ese camino angosto puede estar lleno de espinos, de piedras, de subidas y de bajadas. Ese es el tipo de carrera en el que estamos. No podemos salir de ese camino. Y ese camino que tiene obstáculos, hay momentos en que es llano, hay momentos en que es dulce, que es suave. Hay momentos en que los pies duelen. Hay momentos que hay cosas que no nos dejan pasar.
hay momentos que hay cosas que nos lastiman, que nos hieren. Ese es el tipo de carrera en la que estamos. Es una carrera a campo traviesa. Entonces uno va atravesando y va encontrando distintos vaivenes en esa carrera. Uno sube, baja, es un terreno montañoso, es un terreno peligroso. Y Dios sabiendo la carrera que nosotros tenemos por delante, la carrera en la que Él nos puso, Él nos da las instrucciones para que cuando esas cosas vengan, sepamos qué hacer y así darle la gloria por medio de esta carrera. Esta es una carrera que es hacia adelante, sin retroceder, como vimos en el capítulo 10. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Es una carrera que nos lleva a la gloria eterna, mis hermanos. Dice el pastor Cristian, ¿no? El que lucha como soldado debe hacerlo legítimamente. Es una carrera legítima, hermano, marcada por el Evangelio. Esta es una carrera constante. Es una carrera que se corre con paciencia. No, como dije antes, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Mire lo que dice nuestro texto. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Dónde está la carrera? Por delante, mis hermanos. No es hacia atrás la carrera. La carrera es ir hacia adelante. Esto significa es ir hacia la conformidad al carácter de Cristo. Eso es ir adelante en la vida cristiana. No es pasar el tiempo, sino es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es ir muriendo a nosotros mismos para ser cada día más y más como Él es. Por eso es una carrera que se corre con paciencia, del término griego hupomone, que significa una constancia de ánimo aún estando bajo presión. Entonces es una carrera constante, es una carrera de resistencia, donde uno sigue adelante. Hay momentos de presión, hay momentos de angustia, hay momentos de dolor, hay momentos de aflicción, pero uno sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Más allá de lo que lo está oprimiendo, de las circunstancias, sigue adelante, sigue con un ánimo constante, o sea, constancia de ánimo bajo presión. Entonces, sigue con gozo, sigue con ese ánimo constante, a pesar de las tristezas, a pesar de los dolores, sigue con el gozo de que su nombre está escrito en los cielos, sigue con el gozo de que el final de esa carrera es ver a su Salvador cara a cara. Y por esa esperanza que tiene se purifica a sí mismo así como Él es puro. Por eso el versículo 2 de nuestro pasaje nos llama a correr esta carrera con paciencia, como dice aquí, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ahora, hermanos, es como dice 1 de Pedro 1, cuando dice al que amáis sin haberle visto. ¿De qué ojos está hablando? Está hablando de los ojos de la fe, del entendimiento, de la gracia, de poder discernir la voluntad de Dios, de poder discernir qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere hacerlo, y así darle la gloria. Es poner los ojos en la obra de Cristo, es poner la mirada en su justicia y no en la nuestra, puesto los ojos en Jesús. Esta es una carrera, mis hermanos, donde Él es el final, donde Él es la meta final. Y cuando nosotros empezamos esta carrera, tal vez vemos esa meta final, tal vez lo vemos a Él como lejano, tal vez no lo vemos tan claro, tal vez hasta vemos un poco borrosa esa imagen, la vemos a lo lejos, porque recién empezamos la carrera, y la idea es que en la medida que corremos nos vamos acercando, porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Entonces la carrera empezó, hemos avanzado, hemos ido hacia adelante, y no lo veíamos tan claro al principio, pero a medida que vamos avanzando, lo vamos viendo con más claridad, nos vamos acercando a Él, en todo sentido. Por eso dice, no saques los ojos de Él, considéralo, avanza hacia Él, avanza hacia Cristo. Mira todos los detalles que se van clarificando en la medida que va corriendo la carrera, cómo vas conociendo más a tu Salvador, vas conociendo su obra, vas conociendo todo lo que Él hizo, vas conociendo su carácter, vas sabiendo cómo Él vivió, cómo Él obedeció a Dios. Entonces, en la medida que vas avanzando, lo vas conociendo más. Y todos esos detalles se van haciendo cada vez más claros. Puedes
apreciar más a Cristo, puedes deleitarte en Él. Él es tu gozo. Entonces, tienes que correr esta carrera puesto los ojos en Jesús. Y tú te vas moviendo en esta carrera y de repente estás mirando a Cristo, y lo estás mirando y sientes que hay pozos y de repente te sacudes hacia abajo, hacia arriba, hacia adelante, y ahí estás corriendo la carrera. Sientes dolor porque hay espinos en este camino. El camino es sinuoso, va subiendo, va bajando. A veces uno mira a Cristo desde arriba en ese camino, a veces lo mira desde la loma, ya no con tanta claridad, como con obstáculos adelante. Entonces, tú estás disfrutando de su gloria desde esa parte más alta en un momento. La luz del día va alumbrando y te deleitas con gozo. Lo estás mirando a Cristo, tú estás puesto los ojos en Él, pero este camino también va hacia abajo. Este camino, como dije antes, es montañoso y de repente te lleva este camino a estar entre dos montañas. La luz de su gloria en ese momento parece desaparecer en medio de la carrera. Uno puede ver, de repente tiene una montaña enorme delante y atrás ve como un reflejo, pero no la llega a ver con claridad. Está en ese valle que está entre las dos montañas. Esa luz de su gloria parece desaparecer. Hay más oscuridad que de costumbre. Son momentos de la carrera, mis hermanos. Bajamos de la otra montaña, descendimos muy rápido, descendimos más rápido de lo habitual. Parecía que era sencillo, porque la carrera hacia abajo es sencilla. Uno no necesita hacer esfuerzo, no necesita usar muchas energías, directamente se deja llevar y va bajando. Entonces, más rápido de lo habitual, va corriendo, va bajando. Y cuando llega a ese punto, no mira hacia adelante, ve esa claridad detrás de la montaña, y aún sin sacar los ojos de ella, dice, allí está. Entonces empieza a subir otra vez la montaña. Esta es una montaña muy empinada. Entonces estás en esa carrera y de repente el camino se hace muy empinado hacia arriba. Uno empieza con ímpetu, dice, yo voy a subir, voy a ir hasta donde está el Señor, pero empieza a ir más lento. ¿No? Ya no era tan rápido como cuando se estaba bajando. Los pasos empiezan a ser más pesados. Parece que duele todo el cuerpo. La subida se hace interminable, se hace pesada. Las piedras del camino duelen, cada paso es apoyado con mucho peso y se siente todas las diferencias que hay en el terreno. Los espinos empiezan a lastimar, el aire se hace más denso, nos empezamos a sentir ahogados, pero la claridad hacia arriba va en aumento. Y estamos en esa carrera y en el momento que nos sentimos agotados, nos sentimos fatigados, queremos parar, queremos dormir, Señor, ya no quiero más, quisiera dormir, quisiera ir con todos los santos, quiero ir a la congregación de los justos hechos perfectos. Ya quiero dejar esto aquí, quiero que esa gloria que veo allí a través de esta montaña que tengo delante sea una realidad en mi vida. Pensamos en abandonar la carrera. ¿Has pensado en abandonar la carrera? Parece que el cuerpo no te responde en esa situación. Ya casi vas caminando, ya no vas corriendo. Vas caminando, vas poniendo pie sobre pie, vas jadeando, estás en ese lugar y te sientes solo, sentís que fallás, te sentís miserable, tu cabeza se hace agua, no podés parar de llorar y te empiezas a preguntar, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo termina esto? Son los momentos en los que dices, si me dices alas como paloma, volaría lejos. Si la tierra se abriera en este momento y me tragara, yo sería feliz. Y de repente empiezas a mirar para atrás, porque el camino hacia adelante se está haciendo pesado, se está haciendo difícil. Y esa gloria ya no se ve con tanta claridad. Y de repente hay tinieblas y empiezas a mirar para atrás como si la respuesta estuviera atrás. Pero cuando miras atrás, ves lo que no habías visto. Hay cientos, hay miles de huellas en ese camino que te preceden. Hay miles de huellas. Cuando miras atrás ves que no solamente están tus huellas. Ves que es un camino que han recorrido muchos que te precedieron. Pero que también esas huellas que vienen detrás siguen hacia adelante por el mismo camino en el que estás vos. Hay una nube de testimonios de que ese camino es el camino correcto, de que ese es el camino que lleva a la gloria. Las huellas que vienen atrás no se detienen, pasan por tu lugar y siguen hacia adelante. Esas huellas
son por millares. Y aun cuando las miras, puedes ver huellas conocidas. Sabes que son tus hermanos que pasaron por ahí. Ves que las huellas son más profundas en la parte de atrás del camino, pero son menos profundas cuando el camino sigue hacia adelante. Sabes que el peso, porque lo puedes ver en las huellas, sabes que el peso cambió. Y ahí es cuando te das cuenta que vos estás pesado. Ahí te das cuenta que hay cosas que estás llevando en esta carrera que no necesitas llevar. Y comienzas a sacar lo que había en la mochila, como si necesitaras la mochila para correr la carrera. Y empiezas a sacar esas cosas que te estaban pesando y lo arrojas. Y cuando esas cosas caen al piso, te das cuenta por el ruido que hace que había otras cosas debajo que tiraron aquellos que nos precedieron, que se despojaron para correr la carrera. Nuestros hermanos que nos precedieron se despojaron de esas cosas. Dejaron su vida para anunciar el juicio venidero, construyendo así el arca para que se salvasen los que creyeron en ese anuncio y ser pregoneros de justicia. Dejaron la comodidad de la casa de su padre sin saber a dónde iban para llegar a ser una bendición para las naciones. Dejaron la esperanza de una tierra terrenal para alcanzar una tierra celestial. Dejaron las limitaciones de esta vida para dar a luz más allá del tiempo natural de la vida, para seguir dando hijos para Dios. Dejaron su orgullo nacionalista terrenal que los ataba al nombre de un país como si fueran esclavos de ese lugar donde nacieron. Dejaron su orgullo nacionalista terrenal para heredar una patria celestial. Dejaron la seguridad de la carne y de la descendencia terrenal para recibir por la resurrección una descendencia eterna. Dejaron los deleites temporales del pecado y los tesoros mundanos por la... dejaron, hermanos, todas esas cosas. Los deleites temporales del pecado y los tesoros mundanos por la riqueza eterna del galardón puesto delante. Dejaron el mundo y se apoyaron en el invisible. Dejaron su autoconfianza e hicieron sonar las trompetas del evangelio hasta hacer caer los muros de la incredulidad. Todas sus huellas, mis hermanos, son un testimonio de la fidelidad de Dios en sus vidas. Te consuelan con la consolación con que ellos fueron consolados por Dios. Te hacen paciente con gozo y alegría porque el galardón es grande en los cielos. Porque al ver sus huellas, puedes ver que ellos nunca estuvieron solos. Ves sus huellas y puedes ver al lado de esas huellas claramente que el Señor les dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente. Tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Y el aspecto del cuarto, en ese horno de fuego, era semejante a hijo de los dioses. Mi Dios, dijo Daniel, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dice Jehová: esfuérzate también y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice Jehová: y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sus testimonios grabados en sus huellas te animan, te consuelan, te fortalecen. Dios siempre está con los suyos. Y ahora cuando ves todo eso, estás abrumado en esta carrera que estás siguiendo a pasos muy lentos, a pasos hasta dolorosos, diría. Y es un momento oscuro en esa carrera. Y de repente te entristece por tu pecado, porque ves en tu corazón la desconfianza de tu Dios. Ves cuántas cosas que no necesitabas estabas abrazando. Ves tu orgullo y tu egoísmo. Ves tus propias metas, ves tu propia búsqueda personal y cómo abrazado a eso no estuviste corriendo en la carrera y que era eso lo que te detenía, que era eso lo que te estaba pesando de tal forma que ya no podías levantar los pies. Te sientes abrumado por tu pecado. Hablabas de Dios, pero Él estaba lejos de ti. Decías que confiabas en Él, pero vivías como si Él no estuviera a tu lado. Decías que te perdonó, pero aún conservabas la carga de tu pecado.
Y el testimonio dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es en ese momento cuando brilla la obra de Cristo, cuando el resplandor de su gloria sobrepasa esa montaña, cuando alumbra tu entendimiento y te muestra que Él murió por todos tus pecados. Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento, estas verdades, este testimonio, esta nube de testimonios a tu alrededor, reconforta tu alma. Te vuelves a gozar en Cristo. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haces sendas derechas para tus pies. Te recuerda que esta calzada y camino se llama camino de santidad, y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. En ese momento dejas de confiar en ti y tu debilidad se llena de su poder porque su gracia es suficiente. Y en ese momento, dependiendo totalmente de su gracia, estos pasitos dolorosos se transforman en fuerza, en firmeza, en gozo, en esperanza, en deleite. Y entonces dices a viva voz, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ya no estás mirando para abajo, ahora estás mirando otra vez a Jesús, al autor y consumador de tu fe. Alzas tus ojos y vuelves a ver su gloria tras de la montaña, más brillante que nunca. Pero te das cuenta que estás más cerca. En todo eso que pasó, seguiste avanzando. Y ahora estabas más cerca de lo que creías. Y te sientes más liviano. Y dices en ese momento, con convicción, cuántas cosas eran para mí ganancia. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Con gozo puedo ver que toda esa carga, todo ese peso del que me despojé hoy, ahora con gozo, lo tengo por basura. Y mi único anhelo es ser hallado en su justicia. Entonces otra vez, llego a la cima de la montaña. Y cuando llego a la cima de la montaña, el sol de justicia me cubre con su gloria y su calor, reconforta mi alma. Lo veo con más claridad, veo su gloria, veo su obra, veo su gracia, veo su amor, veo su misericordia, veo su fidelidad, veo su redención, veo sus huellas, veo su rostro. Él es el origen de mi fe, Él es el cumplimiento de mi fe. Con Él estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todas las promesas son en Él, sí, en Él, amén. Todas las promesas y bendiciones de Dios están en Él. Entonces por la fe le vemos, por la fe esperamos en Él, por la fe vamos hacia Él, por la fe le imitamos, por la fe Él es nuestro gozo. Y Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Así dice nuestro texto. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de Él, el gozo de la gloria del Padre, el gozo de la gloria venidera, el gozo de la simiente eterna, el gozo de su redimido, el gozo de las alabanzas eternas, el gozo de los millares de millares que cantarán y dirán gloria, honra, honor, poder y majestad sean al Cordero, porque Él es el que nos redimió y por su sangre nosotros estamos en pie. Y Él pagó el precio de nuestra salvación, todo por el gozo puesto delante de Él. Lo llevó a sufrir haciendo el bien porque la voluntad de Dios así lo quiso. Y así pagó el precio de la salvación de nuestras almas. Derramó su sangre para cubrir nuestros pecados. Venció a todos nuestros enemigos. Resucitó glorioso por la muerte, porque la muerte no lo podía retener. Nos justificó, nos vistió de su justicia y ascendió al trono de gloria, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nuestros ojos, no los de carne, sino nuestra fe tiene que estar puesta en Él, como nuestro horizonte, como nuestro gozo y gloria, como nuestra guía y norte, y saber que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. No importa, mis hermanos, lo sinuoso del camino. No importan ni las piedras ni los espinos. No importa si hay momentos de oscuridad. No saques los ojos de Jesús. No dejes de tener fe en Él. No dudes de Él. Conténtate con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No dejes de mirar a Cristo. El Señor está cerca. Sigue la carrera. Considera su ejemplo. Mira lo que dice el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Medita en sus padecimientos, considera a tu Salvador, conócelo cada día más y mejor, crece en su gracia y conocimiento, considera los sufrimientos que Él tuvo por obedecer a Dios, cómo las huestes de maldad se levantaron contra Él cuando Él estaba haciendo lo bueno y agradable delante de Dios. Considera su lucha fiel avanzando hacia la muerte y muerte de cruz. Considera el costo de seguir la verdad. Considera que ese camino fue su victoria aplastante y eterna sobre todos nuestros enemigos. Considera al vencedor y conquistador, no con espada ni con ejército, sino por su espíritu. Mira al vencedor, mira al conquistador, considéralo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera ese amor indestructible, porque por medio de él nosotros somos más que vencedores. Es a él a quien debemos considerar. No canses, no te canses, no desmayes. Sigue la carrera. Síguela hacia adelante con los ojos puestos en Jesús. Fortalécete en su gracia. Mira su gloria. No te distraigas. No te entretengas con las cosas de este mundo. Despójate de ellas. Sigue quitándote el peso de encima. Sigue a un ritmo que el pecado que te asedia no te alcance. Sigue a un ritmo que el pecado que te asedia no te alcance. Está atrás el pecado, está tratando de alcanzarte, está tratando de sujetarte. Sigue a un ritmo en esta carrera. Sigue al ritmo que te lleve a conocer más a tu Señor, que te lleve a estar más cerca de Él, que te lleve a santificarte cada día. Y sigue ese ritmo para que el pecado que te asedia no te alcance, para que no tenga oportunidad sobre ti. Sigue adelante la carrera. Porque, como dice el versículo 4, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mira, la vida cristiana no solamente es una carrera, también es una lucha. Y es una lucha que se puede poner bien dura, bien difícil. Es una lucha de sangre. Ese pecado debe ser mortificado, aunque cueste sangre. Aunque haya que sacar el ojo, o una mano, o un pie, para entrar en el reino de los cielos. Y por favor entiendan el lenguaje figurado. No estamos hablando de que nadie se mutile. Pero esas cosas que representan pecados en nuestra vida, que nos están asediando, tienen que morir. Hay que aceptarle un golpe mortal, aunque cueste sangre, aunque duela. Pero es la forma de correr la carrera, con los ojos puestos en Jesús, viendo lo que Él padeció por hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos a padecer de la misma manera, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, le estamos asestando ese golpe mortal al pecado. Le estamos asestando ese golpe mortal a nuestros enemigos que fueron vencidos por Cristo en la cruz del Calvario. Así hay que correr la carrera, mis hermanos. No desviemos la mirada de Cristo. No la saquemos de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Él la corrió antes que nosotros. Él consumó nuestra fe. Cumplió con todas las cosas. Y hoy hay una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios para ese día de salvación. Porque Cristo va a volver a buscar a los que le esperan.
sin relación con el pecado, en gloria y majestad, en poder. El resplandor de su venida será tal que todos sus enemigos perecerán definitivamente. El postrer enemigo que será vencido es la muerte, porque ya no tendrá lugar. Y nosotros con cuerpos glorificados viviremos para siempre con Él. Esa gloria, ese resplandor, tiene que ser el norte de nuestras vidas. Tiene que ser la meta de esta carrera en la que Cristo, por su gracia, por su amor, por su misericordia, soberanamente nos puso con el fin de que vivamos eternamente con Él en comunión. Debemos correr la carrera que tenemos por delante. Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Ahora, tal vez tú estás aquí y ni siquiera sabes de qué carrera estamos hablando, porque ni siquiera has comenzado la carrera. Ni siquiera has conocido a Cristo. Tal vez has conocido al Cristo histórico, el de la religión. Tal vez hasta vas a una iglesia, yo no lo sé. Tal vez hasta vas todos los domingos. Pero no hay una carrera. ¿Sabes por qué? El pecado no te asedia. No te está asediando como si te quisiera alcanzar. No, el pecado está delante. Y no está corriendo. Tú estás ahí y te deleitas en ese pecado. Y las cosas no te pesan porque son tus propias metas. Es tu orgullo y tu egoísmo que quiere lograr lo que se proponga en esta vida, como si esta vida fuera a durar para siempre. Es ese orgullo, esa necedad que quiere agrandar los graneros y acumular en esos graneros y decirle al alma, come, bebe, reposa, regocíjate, y escuchar que esa noche vienen a buscar su alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No, esas son cosas pasajeras y terrenales. Si te ocupas en ella, Cristo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y para que el alma del hombre no se pierda, Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Cargó y pagó por el pecado que nosotros no podíamos ni cargar ni pagar. Murió bajo la ira de Dios en la cruz del Calvario, llevando el juicio por el pecado de los que creen en Él. Fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos, mostrando su victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y así, glorioso, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Y hoy, por medio del Evangelio, llama a los hombres en todo lugar a que se arrepientan y a que vengan a Él, diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mira a Jesús. Dice la palabra: mirad a mí, hablando el Señor. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Y qué es lo que se te pide? Solamente que lo mires. Solamente que lo mires. Mira a Cristo. Él fue alzado como la serpiente en el desierto, para juicio por el pecado, y para que los que lo miren a Él sean sanados de la herida mortal que les causó el pecado y vivan por siempre a su lado. Mira a Cristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Vengan a Él. Él puede salvar y salva a todos los que invocan su nombre. Mis hermanos, aún hay muchos que no han escuchado de Cristo. Debemos correr la carrera, como Dios nos mandó, anunciar el Evangelio a toda criatura, hasta que veamos a nuestro Señor cara a cara. Quitémonos todo el peso que nos esté deteniendo de hacer la voluntad de Dios. Corramos tan rápido como para que el pecado no nos alcance y le demos la gloria a nuestro Dios mientras somos conformados a su imagen. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la obra de Cristo. Gracias, Señor,
por su obra de gracia y misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que Jesús está sentado en el trono, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y mientras tanto gobierna soberanamente todas las cosas y las ordena de tal forma que todas nos ayuden a bien, con el propósito de que seamos conformados a tu imagen. Señor, danos la gracia para vivir de esa manera, que te honre, que te glorifique y que así podamos correr la carrera que tenemos por delante. Señor, te ruego que en tu gracia y misericordia salves a los que no te conocen. Lo pido y agradezco en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.